Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor y pues comenzando nuestro capítulo 8 de Eclesiastés. Hermanos, recordándolos con mucho cariño, deseando pronto estar juntos, pero también pues reconociendo, hermanos, que es un tiempo difícil, que aún esto que pues va empeorando nos hace anhelar y atesorar más los privilegios que Dios nos da de ser su iglesia, de ser reunirnos como comunidad de santos, como cuerpo de Cristo. Y hermanos, también viendo cómo los lazos de amor entre nuestros hermanos se hacen más fuertes en estas dificultades. Por favor, sigamos orando por cada uno de nosotros, por aquellos hermanos que, bueno, pues están en dificultades de diferentes maneras, en diferentes contextos, pero siempre amando y demostrando el amor de Cristo unos por los otros. Y bueno, vamos a comenzar. Ya dijimos que no es nuestra intención que se extienda mucho este estudio y yo tiendo a hacer eso. Entonces vamos a leer nuestro capítulo 8. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Muy bien, hermanos. Comenzamos con nuestro versículo 1. Hay algo muy interesante que tenemos que leer ahí porque de eso se tratará el resto de nuestro pasaje. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Hermanos, ¿han escuchado esta idea de iluminar el rostro? Indudablemente la tenemos en las Escrituras. Debemos recordar que la mejor interpretación de un texto la encontraremos en la Biblia misma. ¿Qué significa iluminar el rostro? Bueno, en Números 6:25, lo pueden buscar en su Biblia, Números 6:25, nos dice así: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En Salmos 104:15 también nos utiliza esta misma fraseología. Dice Salmo 104:15, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Y tenemos Salmo 83. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Hermanos, entonces la idea de hacer resplandecer el rostro, porque hay más versículos y va a ser el mismo uso, cuando específicamente se refiere a Dios, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, quiere decir que recibamos bendición, el favor, su misericordia, su gracia, su paciencia, su bondad, que Él sea benigno hacia nosotros. Eso quiere decir que Dios haga resplandecer su rostro hacia nosotros. Y por otro lado, está ese mismo uso cuando una persona le hacía un bien a otro, entonces el rostro de esta persona resplandecía hacia el otro. Entonces, nuestro versículo nos está diciendo que la sabiduría hará resplandecer nuestro rostro. En primer lugar,
Dios nos dará su favor. De hecho, Dios ya nos empieza a dar su favor desde que nos concede ser sabios. Pero también hará que nosotros seamos una bendición para los demás. Entonces, tenemos en este uso de iluminación un doble significado. Dios nos bendice y luego nosotros somos de bendición para los demás. ¿A quién bendecirá Dios? A aquel que es sabio. ¿Y quién será de bendición? Aquel que es sabio también. Hermanos, pero hay otro uso de la idea de iluminar. Te voy a invitar a que vayas al Salmo 19, en la segunda parte del versículo 8, fíjate lo que dice. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y luego, Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras me alumbra, hace entender a los simples. Entonces, alumbrar, hermanos, tiene esta connotación, significado de darle raciocinio e inteligencia, y específicamente los versículos que usamos, dárselo a aquel que está expuesto a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios alumbra tu rostro o alumbra tus ojos. ¿En qué sentido? Te da entendimiento e inteligencia, raciocinio, te da un buen juicio. De hecho, en el Nuevo Testamento podemos pensar en este uso de la palabra alumbrar o iluminar cuando Pablo está escribiéndole a los Efesios y les dice, hermanos, yo oro por ustedes. Oro para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, según las palabras de Pablo, una persona también es iluminado de su rostro cuando ora pidiéndole a Dios sabiduría, ¿no? Y Santiago también nos cita específicamente eso. ¿No tienes sabiduría? Pídesela a Dios. Entonces, con lo que hemos leído de los Salmos, ¿qué significa iluminar el rostro o alumbrar el rostro? Ser sabio, ser bendecido por Dios y ser una bendición para los que están a tu alrededor. ¿Y cómo logras ser sabio? Según el consejo de la Biblia, exponte a la palabra de Dios constantemente y ora por ella. Hermanos, y nuestro pasaje de hoy pone de manera evidente que los decretos de Dios son como los decretos de un rey. Todo lo que Dios ordena es una orden real, una orden de parte de un Dios que tiene autoridad para ordenar y que no puede ser cuestionada su decisión, su voluntad, lo que Él decide hacer o no hacer. Y por eso vamos a leer el versículo 2. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Entonces, hermanos, en los tiempos antiguos, un rey que gobernaba sobre una ciudad, sobre una nación, sobre un imperio, si él decía, me gusta esa muchacha, nadie le iba a cuestionar o le iba a decir nada en contra de de su expresión de gusto por ella. No le iba a decir, pero es que está casada. Pero es que es novia de tal. Pero es que es parte de la familia. Nadie le iba a cuestionar. Me gusta y la quiero. Me gusta esa casa. Quiero hacer esto. Quiero que mi palacio sea así. Quiero gastar tanto dinero en esto o en la guerra. Nadie le iba a cuestionar nada a menos que él preguntara. Cuestionarle algo al rey era firmar tu sentencia de muerte. Por lo tanto, hermanos, el predicador está diciendo, bueno, los decretos de Dios, las órdenes de Dios, lo que pasa según su voluntad es incuestionable.
Tú no puedes venir y decirle a Dios por qué haces lo que estás haciendo, porque su palabra es con autoridad. No vas a poder cambiar lo que Dios ha decidido. Y si lo cuestionas, pues te vas a meter en un problema tú personalmente y no vas a lograr nada bueno. Solo que, a diferencia de los reyes, hermanos, que usaban su poder de manera incorrecta, de manera egoísta, Dios es un Dios que tiene un corazón santo, bondadoso, fiel, bueno, misericordioso, y todo lo que Él decreta, lo decreta para nuestro bien. Y por lo tanto, hermanos, aunque no lo entendamos, podemos confiar que lo que Él decreta, que no nos guste, nos moleste, nos incomode, es el mejor bien. Dios nunca decreta o ordena nada para nuestro mal ni para nuestra destrucción. Al contrario. Pero debemos regresar al versículo 1 porque solamente mencionamos esta idea del rostro iluminado. Y se menciona otra figura, se menciona otra cosa que es un poco antagónica, por así decirlo, a la idea del rostro iluminado. Fíjate bien. Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Hermanos, entonces, un rostro iluminado es un rostro bendecido, un rostro de bendición y es un rostro inteligente, sabio, que sabe tomar buenas decisiones. Y entonces, ¿qué podría ser lo contrario de un rostro iluminado, bendecido y sabio? Pues un rostro o un corazón caído en necedad e ingratitud. Y aquí es donde nuestro pasaje empieza a tomar sentido. Tenemos estos dos contrastes y, hermanos, estas dos cosas están ligadas a los decretos y a las ordenanzas de Dios. En primer lugar, ¿no? Porque lo he mencionado mucho y a lo mejor hay alguien que no está entendiendo qué es. Los decretos de Dios son todas las cosas que Él decide que pasen. Y hermanos, todo pasa porque Dios lo ordena, tanto lo bueno como lo malo. Las tragedias como las cosas buenas, todas pasan por la voluntad de Dios. Nada es meramente obra del diablo en exclusividad. Incluso cuando el diablo obra es porque Dios le da permiso, lo deja hacerlo. Entonces eso al final de cuentas es que Dios quiso que pase. Sí, hermanos, piensen en las cosas más desastrosas, más horribles. Bueno, Dios estaba ahí y dijo, sí, que pase. Y aún en esas cosas impensables, Dios tiene un buen propósito porque todo lo hace para bien. Y hay cosas en las que indudablemente Dios permite y nuestra carne va a querer reclamar, cuestionar u oponerse. Cuando la voluntad de Dios va en contra de los intereses de nuestro yo, no vamos a estar a gusto y vamos a querer cuestionar a Dios. Y aquí es donde entra la diferencia entre un corazón iluminado y un corazón que dice ahí que es un corazón tosco, un rostro con tosquedad en su semblante. Dijimos que era ingratitud y necedad. Y si te fijas, dice ahí, no te apresures a irte de la presencia del rey, no persistas en hacer mal, no desobedezcas. Hermano, cuando los mandamientos de Dios que están en la Biblia, cuando las circunstancias que Él decretó que pasen suceden y no te gustan, no seas irreverente, no actúes sin temor delante de Él, no actúes en contra de su voluntad,
conociéndola y viéndola. En primer lugar, porque no vas a poder cambiar nada. Y en segundo lugar, porque te irá mal. Porque un rostro tosco, y otra vez es una figura, no es que es alguien que está feo, es alguien que no tiene un corazón sumiso a Dios. El que tiene un rostro tosco no disfrutará cosas que vamos a ver en un momento. Hermanos, desobedecer los mandamientos de Dios y no tomar con gratitud sus decretos nos harán extraviarnos y nos harán sufrir más. Y te quiero poner un ejemplo que estamos viendo mucho en la actualidad. Y con esto vamos a entrar a nuestro versículo 5. Piensa en esto, hermano. Hay una familia cristiana. Tienen una hija de 15 años. ¿Qué es el mandamiento de Dios para esta niña? Honra a tus padres, sujétate a ellos. Ellos quieren instruirla en el camino del Señor. Ella está rebelde, no quiere. No la dejan tener novio. Anda ahí un muchachillo vago que la está pretendiendo. Y por más que los papás aconsejan y le dicen, y incluso usan su autoridad para no dejarla estar con este muchacho, pues al final le cuenta a su novio, se embaraza, los papás le dicen, no estás lista para estar pues, vivir con alguien, estar formalizar una relación, pero ella se empecina en que sí, se va de la casa, se va a vivir con este muchacho también, resulta drogadicto, la golpea, está lastimada, se siente decepcionada y traicionada y entonces decide abortar a su bebé. Y hermanos, ¿y en qué termina la vida de esta joven hasta este punto, ¿no? 15 años. Con decepción, con dolor y con decisiones que fue tomando en contra de los mandamientos de Dios que fueron empeorando la situación. Y fíjate cómo progresivamente fue quitando la iluminación de su rostro para llevar a tener un rostro tosco, ¿no? Otra vez, es una idea figurativa, no existas bonito o feo, es una condición del corazón. Entonces, las decisiones de esta muchachita la llevaron a sufrir. Hermanos, esto es un ejemplo muy dramático, si quieres, es nada más para exagerarlo y poner el principio que nos está dando el predicador, pero podemos pensar en alguien que no decide cosas malas, simplemente cosas circunstanciales vienen a su vida fuera de la voluntad de lo que él, cosas que él no puede controlar. Un accidente de carro y entonces se queda inválido. Hermanos, hay personas, ha de ser muy difícil, ¿no? Yo pienso eso y digo, ha de ser muy duro quedar inválido y no poder disfrutar de muchas cosas y tener muchas limitaciones. Bueno, en esa tragedia, ¿Dios estaba en el control? Sí. ¿Dios quiso eso? Sí. ¿Era mejor que él no sufriera este accidente y siguiera con sus dos piernas? Y yo diría que no. Que si Dios quiso esto para esta persona, Dios tiene más sabiduría que nosotros, hermanos. Y Dios sabe, por algo que nosotros no podemos alcanzar a entender, que era mejor poner a esta persona en esa condición para que conozca más a Cristo, para que lo sirva de una manera especial, para que cumpla el propósito por el cual Él lo creó y lo llamó, para hacerlo un cristiano más fuerte y fiel, para alcanzar propósitos espirituales que sus piernas lo impedirían hacer. Entonces quizá Dios, dañando su cuerpo, llegó de esta manera a su corazón. ¿Y sabes qué?
aunque nosotros quizá lo pesemos o lo midamos de manera diferente, Dios no. Para Él es más valioso un corazón consagrado y dócil a Él que un cuerpo que funciona al 100%. Porque tiene recompensas eternas de mayor peso. ¿Por qué? Pero ¿por qué te estoy diciendo este caso, no? Alguien que pierde sus piernas en un accidente. No fue su decisión, fue circunstancial, pero esta persona puede decidir dos cosas. Dice nuestro versículo 3 y 4, no apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persistas. Si esta persona que tuvo este accidente decide tomar una decisión irreverente y sin temor al Señor por lo que Él decidió que le pase, se va a amargar. Va a empeorar su condición. Porque aún en silla de ruedas, el Señor va a sanar su corazón, va a iluminar su rostro, lo va a bendecir de formas espirituales y va a utilizarlo para hacer de bendición a los demás. Va a darle sabiduría e inteligencia para tomar decisiones, aún estando en una silla de ruedas. Pero si se endurece contra Dios, si se apresura a irse de su presencia, ¿no? Mostrando irreverencia y descontento con Dios, se va a amargar. Su rostro se va a volver tosco, va a ser una carga para los que están a su alrededor cuidándolo en vez de ser una bendición. Y entonces, hermanos, una situación mala que Dios usa para beneficio, esa persona endurece su corazón y acarrea más mal todavía. Ese es lo que nos está diciendo el pasaje de hoy. Aun cuando esa persona que se accidentara renegara contra Dios, no iba a cambiar nada. Estar enojado con Dios no le iba a dar la movilidad de sus piernas. Hermanos, recordar primero todo lo que pasa, todo, absolutamente todo, viene de la mano de Dios. Y las cosas que vemos como buenas vienen de su mano y las cosas que vemos como malas también vienen de su mano, pero todo es bueno, incluso cuando aquello nos daña. Porque para nosotros las bendiciones terrenales son buenas nada más. Pues no, hermanos. Cuando Dios nos quita algo terrenal que veíamos como bueno, también esa es una bendición de Dios y lo decreta y lo hace por amor a nosotros. Entonces, hermanos, espero que se entienda hasta aquí la idea del pasaje de hoy. Vamos a leer el versículo 5. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio. Fíjate lo que dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Qué clase de mal? Piensa en los dos ejemplos que vimos. La muchachita, si ella guarda los mandamientos de Dios y se somete a sus padres, se va a ahorrar muchos problemas. Se va a ahorrar experimentar circunstancias dolorosas y horribles y destructivas en su vida. Aquel que queda inválido. Si guardas el mandamiento no experimentarás mal. ¿Qué mal? No el mal de las circunstancias, porque Dios prometió que aquí sufriríamos aflicción. No se refiere a ese mal, se refiere al mal de nuestro corazón. Y yo creo que todos hemos pasado por esta situación. Imagínate que vas al centro, ves a alguien que conoces, lo saludas y no te saluda. Y entonces empiezas a pensar, ¿y por qué no me saludó? Ya le caigo mal. ¿Será que se enojó conmigo por aquel día que hice esto? ¿O por qué no lo invité acá? ¿O porque
me prestó tal cosa y no se la regresé, o yo le presté dinero y no me lo ha devuelto y ya me quiere sacarla. Y empiezas a pensar, a pensar, a pensar. Y luego hasta después te preguntan por él y hablas mal de él, o tienes una mala actitud y andas preocupado. Y al final de cuentas, hermano, te topas a esta persona y no te saludó porque no te vio, andaba distraído, andaba en otro lado. Y tú te inventaste toda una historia y pensaste en opciones y te atormentaste una semana pero por tu pura imaginación. Ahora, este ejemplo que estoy dando quizás es un poco tonto, pero eso es lo que hace que la incertidumbre eh, y nuestra pecaminosidad, nuestro corazón empiece a inventar. Por eso el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Aquella persona que queda inválida puede empezar a decir, es que Dios no me ama, es que a Dios no le importo, es que Dios me traicionó. Deja de guardar el mandamiento, de confiar en un Dios que es bueno, para experimentar el mal que su propio corazón le causa. Yo estoy seguro que te ha pasado, que lo has hecho, porque es la naturaleza de nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso y nos lleva a deprimirnos, a angustiarnos, a enojarnos, a ensañarnos con otros, aún basados en nuestros propios prejuicios y suposiciones. Pues ese mal es el que Dios, de ese mal te exenta si tú guardas sus mandamientos. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hermano, ¿recuerdas que el predicador ya había mencionado que hay tiempo para todo? Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para recoger cosecha, tiempo para esperar, invierno, primavera, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, aquel que teme a Dios, guardará sus mandamientos, confiará en sus decretos y su rostro se iluminará. Y aquel que es sabio, hermanos, entenderá, no nada más con la cabeza, en el corazón, que todo tiene un tiempo y que Dios diseñó esta vida como un ciclo. Lo vimos también anteriormente, todo tiene un tiempo y todo es un ciclo. Él mismo lo dijo y estaba angustiado por eso, porque decía, el agua llega al mar, se evapora, llueve en las montañas otra vez en forma de nubes, baja por los ríos y desemboca en el mar. Todo vuelve a lo mismo, nada tiene sentido, porque no estaba siendo sabio, porque no estaba guardando los mandamientos de Dios y no estaba conforme con los decretos de Dios, confiando que son buenos. Y por lo tanto, él está experimentando ese mal de no guardar los mandamientos. Una persona completamente deprimida por este mundo. Hermanos, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque hay un tiempo para todas las cosas y ya vemos personas que no lo consideramos. Hay muchas personas que les gusta trabajar, son muy trabajadores y qué bueno. Pero el mismo predicador lo dijo, este es un gran mal, porque se afana y nunca deja de trabajar, ¿verdad? Pero el propio cuerpo te dice que hay un tiempo para trabajar cuando estás en tu juventud, en tu fuerza, en tu adultez, hasta que llega una etapa en la que se acaba esa fuerza y se acaba esa capacidad. Y el corazón del sabio discierne que se acabó esa etapa y que ahora entro en otra etapa y debo aprender a vivirla también. Algunos padres, este corazón que no se ha entregado a la sabiduría y a los mandamientos de Dios,
no disciernen las etapas de la vida. Entonces llega el tiempo en que los hijos deben irse, deben formar sus propias familias, y entonces cuando pasa esto, pues se deprimen y se frustran. ¿Por qué? Porque no entienden que para todo hay un tiempo y que Dios diseñó la vida como un ciclo. Hermanos, hay tiempo en que se inicia un negocio, hay tiempo en que se acaba, hay tiempo que tenemos la familia, hay tiempo en que se irá. Cuando éramos niños era un tiempo, pero no somos niños toda la vida. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para celebrar y hay tiempo para, pues, estar de luto o para reflexionar. Entender esto, hermano, nos ayudará a no experimentar el mal de la incertidumbre y de las imaginaciones perversas de nuestro corazón. La salud se acaba, la energía se acaba, las capacidades se acaban, todo en esta vida se va acabando, se va desgastando. Y aquel que es sabio entenderá esto y sabrá vivir la etapa que le toca vivir ahora. Hermanos, fíjense lo que dice el versículo, la última parte del 6 y el 7. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe qué ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Hermano, por esto encontramos, todo lo que ves cómo está todo conectado. La incertidumbre siempre va a estar presente. No podemos conocer el futuro, ni podemos tampoco tener control de él. Por lo tanto, hermano, tu mejor opción es confiar en que Dios es bueno y temerle y obedecer a lo que Él hace, y Él te guardará de experimentar lo que tu corazón en la incertidumbre maquina. ¿No es esto maravilloso de Dios, hermano? Que podemos confiar en un Dios que es infinitamente bueno y que tiene todo bajo control. No es un Dios como los dioses griegos, que estaban sujetos a pasiones, que necesitaban ayuda, que no estaban en el control del universo, que ni siquiera podían controlar sus propios deseos y sus impulsos carnales. Bueno, este no es el Dios verdadero. Es un Dios que está en todo lado, que sabe todas las cosas y que es infinitamente bueno y que nos ha comprado con la sangre de su Hijo y que por lo tanto todo lo que sucede en nuestras vidas está sellado para ser para bien. Tenemos un privilegio muy grande, hermanos, de abandonarnos y confiar plenamente en la bondad de Dios y decir, el Señor está en control, yo voy a descansar y depender únicamente de Él. En todas las cosas que pasan en nuestra vida, absolutamente todo. Hermanos, las semanas pasadas, cuando mi papá estaba grave y yo estaba enfermo, empecé a sufrir el mal de la incertidumbre. Este es el que habla el predicador, que aquel que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y empecé a reprocharme o a pensar en por qué no estudié medicina cuando tuve la oportunidad, porque así habría cuidado a mi papá y ayudado. Y bueno, yo también me sentía muy mal, entonces realmente no podía hacer nada. Y estaba triste y frustrado. Pero meditando y orando, hermanos, pues recordé esto. Que yo no puedo cambiar lo que Dios ha decretado. Yo no puedo extenderle la vida a nadie. No puedo cambiar lo que Dios ha dicho, así se hará. El día que estemos enfermos es porque Dios quiso. Y si no salimos de esa enfermedad es porque Dios quiso. Podríamos pensar que es por nuestra incompetencia, por nuestra negligencia,
por nuestra falta de conocimiento y de cuidados. No, hermanos. En última instancia, Dios está en control de todo. Y Él salva a alguien que le dieron los peores cuidados o decide llevarse a quien tuvo los mejores cuidados y las mejores atenciones. Porque la vida está en su mano. Y eso es precisamente lo que dice nuestro último versículo de hoy. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Hermanos, yo creo que aquí no deberíamos traducir espíritu como espíritu, sino como viento. Bueno, esto está escrito en hebreo, pero nuestra palabra en griego es igual que en hebreo, neuma. O sea, no es la misma palabra, pero el viento se traduce como espíritu también. Y creo que es más adecuada la palabra viento. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el viento para retener el viento. No podemos cambiar muchas veces las circunstancias. No tenemos control sobre eso. Y luego después dice, ni tampoco tenemos potestad, autoridad sobre la muerte. Qué gran alivio es saber esto y abandonarse a esa idea, hermanos, y que servimos al Dios que sí tiene potestad sobre el espíritu, sobre el viento y sí tiene potestad sobre la muerte. Si tú vas en un barco y hay una tormenta, tú no puedes detener el viento. Jesús sí, pero tú no. Si el viento no se detiene, no va a ser tu culpa. No tienes cómo detenerlo. Solo Dios puede. Así tampoco tenemos potestad ni sobre la muerte ni sobre la vida. Hermanos, no valen las armas en tal guerra. No valen tus cualidades ni lo que tú hagas. Está fuera de tu alcance. Incluso dice, ni la impiedad librará al que la posee, ¿no? Hermanos, qué gran alivio es decir que no podemos controlarlo, pero sí servimos a quien lo controla. Hermano, ¿quieres tener un rostro resplandeciente? Teme al Señor y guarda su palabra, y Él te bendecirá y te guiará. No quiero decirte que cuando el día que llegue, que enfrentemos la muerte de un ser querido, esta semana lo experimentamos, es doloroso, pero no le añadiremos más dolor por la necedad de nuestro corazón, sino que sabiamente podremos enfrentar las dificultades que Dios nos prometió que siempre van a haber. Pero también nos dice que no tenemos poder sobre ellas, ni sobre la vida ni sobre la muerte, y que por lo tanto tenemos el privilegio de abandonarnos y de simplemente echarnos a su consuelo y a su amor, y a su soberanía y a su control sobre todas las cosas. Hermanos, ese es el estudio de esta tarde. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el fin de semana.